Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Estamos viviendo intensamente un día más. Así que gracias al Creador por este paso número 7, año 2025. Así que, ¿cómo va esas letras, esas hojas de este maravilloso capítulo de tu vida, de mi vida, de la vida del Mundo en Tacones? Y de verdad que para nosotros ha sido impresionante hacer el recuento de estos primeros casi 7 meses del año. Ha sido impresionante cuántas invitadas, cuántos temas, cuánto valor seguimos agregando, por supuesto, a través de cualquiera de las redes sociales, a través de cualquiera de las plataformas, a través de la radio. Y junto con nuestras invitadas, pues cumpliendo el propósito de llevar el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto. Así que hoy no es la excepción. Nos acompaña nuestra queridísima amiga que por supuesto siempre agradecemos su tiempo, su participación y esos temas tan impactantes que trae, por supuesto, a esta cabina. Ella es Vivi Mateo de Acosta y miren qué mujer tan hermosísima. Te luce precioso. Gracias. El rojo, ese rubio, tus labios, todo se ve espectacular. Mariana. ¿Cómo estás? Bien, bien, contenta de estar aquí. Y yo tan agradecida de que siempre nos trae detallitos y nos deja esos hermosos detalles también para toda nuestra comunidad. Así que, por supuesto, no dejen de seguirnos ni dejen de seguir a Vivi Mateo de Acosta porque pues tenemos como siempre regalitos, detalles. Qué bonito. Yo creo que ese es tu lenguaje del amor. Sí, sin duda. Siempre me gustaba mucho, incluso cuando me recuerdo que tuve un novio a los 14 años. No tengan novio a los 14 años. Pero cumplió 15 años y le hice 15 tarjetas. Ay, qué lindo. Un saludo a quien me rompió la primera vez el corazón, Alejandro. Todavía te recuerdo. Claro, yo creo que él me recuerda más que yo. Mira qué lindo detallito. Eres, y que también eres muy creativa, y hablábamos en alguno de los muchos programas que hemos tenido la dicha de tenerte con nosotros. Muchas veces todo empieza como con una terapia, ¿verdad? Sí. El hacer estos trabajos manuales de bisutería, el ser tan creativa, el utilizar tus dones y talentos en algo que te relaja, que te permite concentrarte en algo, a veces te permite olvidarte un poquito de esos malsabores que el mundo te trae a veces en el día a día. De esos, con nombre y apellido. Yo justamente leí algo que decía en algún tiempo, me recuerdo cuando inicié como en el 2017, 16 por ahí. Era una historia que leí en Facebook que alguien le preguntaba a su abuela cómo se sanaba el corazón. Sí. Y decía que con las manos, justamente así, trabajando. Sánate, hija, se llama. Así es, con las manos, y me impactó tanto. La verdad, estaba también empezando un proceso duro. A veces la vida así es, ¿verdad? Como un sub y baja. Y me recuerdo muy bien, tenía a mi hija pequeña, muy pequeña. Y dije, bueno, esta es la manera de poder recordarme quién soy y de tomar otro camino, porque fueron como una etapa de muchos cambios, ¿verdad? Perdí un trabajo o un estilo de trabajo que traía, quedé embarazada, fui a entrevistas. En eso que tanto anhelabas y de repente cae un bache, ¿verdad? Yo siempre he considerado que la vida es como vivir esos deportes extremos. A mí que me gustan algunos deportes extremos, así es la vida, ¿verdad? Porque pues nadie nos promete ni nos jura que no vamos a tener aflicciones, tristeza, llanto, preocupaciones, porque si no, no estuviésemos vivos. Quien no tiene problemas ni aflicciones ni pasa por noches oscuras, que yo creo que no existe un solo ser humano que no se le haya juntado la noche con el día. En algún momento de nuestra vida hemos visto anochecer y visto amanecer, y uno dice, pero ¿en qué momento me pasa esto? Y después lo lindo de nosotros los seres humanos es que recordamos que eso pasó, porque ya es un día a la vez. También tenemos que aprender a dejar atrás todo aquello que no nos hace tan bien. Sí, a veces también pensamos que los días se nos están yendo, y como que no tenemos sentido o propósito, pero a veces el trabajar
así constantemente, un día llega y decimos, esto fue por... Sabes que eso es lo que he admirado mucho de ti. Yo aprecio y valoro muchísimo tu talento, tu creatividad, tus ganas de seguir aprendiendo. Iniciaste una vida profesional, te gustan las capacitaciones, pero nunca dejas de aprender. Nunca Sí, dejas muy de importante. innovar. Cuando veo, por ejemplo, tus primeras creaciones en bisutería versus las de hoy, has agregado tantas cosas y eso quiere decir que le has dado rienda suelta a tu imaginación, a tu corazón, no dejas de aprender. Y a veces no es porque, ay, quiero aprender de cómo hacer nuevas recetas, no, sino a veces es por sanar un poco, por distraer la mente, por llevarnos por esos caminos nuevos, ¿verdad? Claro, y también en este proceso al final también entendí que aunque es bisutería es parte de la moda Ujú. y me ha tocado pues también ir a cursos de imagen personal, Mm, de qué colores le van, si hay personas cálidas, frías, ¿verdad? ujú. Para poder ir orientando y también como atreverse a más porque hubo una temporada en la moda en la que o solo dorado o solo plateado. Este año estamos en un color, tonos ocre, pero Ujú. lo bonito es que en este año podemos combinar plateado con dorado Y y es es que maximalista. es que tú tienes también que ir mucho con las tendencias, ¿verdad? ¿Cómo vamos cambiando los seres humanos en cuanto a Sí. nuestros gustos y preferencias? No sé si tú recordás, por ejemplo, cuando esa etapa yo la detesté tanto porque eran esos jeans que apenas si tenía, de adorno tenían el zipper. Eran aquellos zippers así chiquititines Es que no, y no se adaptaba para todos los yo me cuerpos. acuerdo que lo que no cabía a veces, bueno, yo no tengo demasiada pompa, pero yo lo que sentía es que eso no cabía porque uno se agachaba y el Sí. infinito y más allá. Corte con pérdida. Sí, 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 ajá. Y esa época fue cuando mi hija grande nació. Y Ujú. entonces era como súper complicado porque obviamente solo habían de esos pantalones y yo con cesárea, pasando el Y posparto y dolía ahí quedaba. muchísimo, Y ya no sí. me podía agachar con la niña chiquita. Sí, esa moda, no, por favor, auxilio. Sí, sí, de verdad es que hay cosas que vuelven y también que uno tiene que comprender que no todo se adapta a uno. ¿Verdad? No, No todo es para uno. Algunas personas se le han de ver muy lindo, pero uno también tiene que aprender a aceptar. Yo pienso que esto no es cuestión de edad, sino es cuestión de tus gustos, preferencias, de cómo tú te ves frente al espejo. creo que también va como reafirmar nuestra personalidad y nuestra Exacto, autoestima. así es. Justamente estaba viendo yo fotos como en el pasado, donde sí utilizaba estampados, tal vez tenía otro color de cabello, Ujú. probablemente estaba más delgada, que por ahí también escuché un TikTok que alguien decía, sí, gané peso, pero ahora gané confianza, gané... Ujú. Y es cierto, la vida es así, y ahora digo, bueno, el peso pues al final nos ponemos a dieta, o a lo Sí, mejor sí, a lo mejor no, es a algo que veces se hay algo soluciona. hormonal, etcétera. Pero lo que hay adentro, si de verdad no lo cuidamos, no lo cultivamos, lo proyectamos y por más que estemos delgados, los ojos no Te mienten. delatan. Y es que en nuestro tema de hoy es eso, es esas tomas de decisión que yo considero que cuando no tomamos una decisión también estamos Tomando la decidiendo decisión, por claro. algo. Y sabes que Sí. encontré, hay una página en las redes sociales que se llama Mi Mejor Versión. Me encanta porque cuenta pequeñas historias de actrices, de ciertos extractos de algunas películas, y creo que esto es muy adecuado a nuestro tema de hoy. Dice, Forrest Gump fue rechazado desde niño. Le Wow. dijeron que no podía correr, que no podía aprender, que no llegaría a ningún lugar. Amó profundamente a quien nunca supo quedarse. ¿Te acuerdas que viste esa película? Sí, sí. Que él estuvo enamoradísimo de una chica y siempre estuvo apoyándola, pero ella nunca se quedó con él. De hecho, creo que hasta tuvo un hijo con ella, Sí, ¿verdad? sí. Confiaba en todos, incluso cuando se burlaban de él. Parecía no tener rumbo, parecía equivocarse una y otra vez, pero sus errores lo llevaron a correr más rápido que el bullying, convertirse en héroe de guerra mientras otros huían, cuidar a su mamá, a su amigo y al amor de su vida, aunque ella solo volvió cuando ya casi era muy tarde. Fundó una empresa multimillonaria sin buscarlo, inspiró a miles sin saberlo y cuando todo parecía un caos, cuando su corazón estaba totalmente roto, eligió seguir corriendo.
No porque supiera a dónde iba, sino porque no quería quedarse roto. Lección de esto, pues Forrest Gump vivía lo que los estoicos enseñaban. No busques controlarlo todo, solo haz lo correcto cada día, toma decisiones con el corazón limpio. El universo cambia, la vida es una opinión, haz lo que debas, sin esperar aplausos y sin temores. Son pequeñas decisiones. Imagínate que él se hubiera quedado, ay, bueno, sí, tengo los pies torcidos, entonces no voy a correr. Ay, nunca me voy a enamorar. Ay, no sé hablar. Y realmente el tomar esas decisiones nos pueden llevar a otro nivel. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿qué decisiones estamos tomando? Y, ¿sabes? Una pregunta que me llamó muchísimo la atención de un podcast que escuché es, pregúntate si te gusta lo que estás viendo hoy. Por ejemplo, si hablamos de empresas, si hablamos de amigos o de parejas, ¿te gusta no la historia, no lo que pasó, no, lo que estás viendo hoy, ahorita? ¿Te gusta lo que estás viendo? Y entonces, ¿qué decisiones tomar? Y para eso estás tú como experta para contarnos de este tema. La verdad es que cuando lo vemos en las empresas, a veces parece como muy simple, ¿verdad? Y me recuerdo, bueno, hay muchas anécdotas que puedo contar, pero una de las que me recuerdo es cuando vi en la universidad lo importante de tomar decisiones cruciales para las empresas. Y parte de una decisión... hay un curso de esto, ¿verdad? Sí. Era cuando los empleados, pues obviamente, o roban o faltan a la ética, o en ventas, cuando no llegan a la meta, hay que despedirlos. Y pues claro, siempre nos dicen, la administración es fría y calculadora. Sí, totalmente. Pero me recuerdo la primera vez que estaba trabajando en Arca de Noé y tenía 17 tiendas a mi cargo. Wow. Y tenía, pues obviamente había un descontrol de inventarios. Lo malo y feo de ahí es que obviamente como eran mascotas, las mascotas a veces se morían y habían que descontarlas de los inventarios, ¿verdad? Y había una tienda pues que obviamente los números no daban, estaban habiendo robo. Y pues me tenía como unos 3-4 meses y me dijeron, bueno, aquí está y pues esta persona se va. Ah, bueno, que se vaya. Y yo, no, pues es que te toca a ti despedirlo. Yo creo que dentro del rol de líder, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, lo más feo de hacer. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero uno se queda con el alma rota. Sí, la verdad es que sí, y siempre es como un reto. Primero, yo acababa de entrar a la empresa, tenía como 3 meses. Segundo, era una señora que llevaba 10, 15 años en la empresa y yo era una jovencita de 20, 22 años que ella seguramente dijo o pensó. Esta es la nueva y me lleva mal. Ajá, o la verdad es que de haber dicho también ella quién es, qué diablo sabe para despedirme, ¿verdad? Pero era una orden obviamente ya más alta, no la tomé yo, pero sí me recuerdo de esas decisiones como de esos instantes en los que te cambia la vida y eso lo recuerdo porque sí, obviamente así como recuerdo mi primer trabajo, recuerdo la primera vez que le tuve que decir a alguien, gracias por participar, ¿verdad? Tiene que seguir y me recuerdo también cuando nos lo hacen a nosotros, ¿verdad? Y cuando creemos que la vida ahí se acabó y uno dice, ¿y ahora qué sigue? Son esos crack, ¿verdad? Porque tan bonitos los clics cuando pues Dios te hace ese doble clic y uno dice, wow, qué lindo, qué maravilloso, qué espectacular. Estoy en ese momento tan maravilloso de mi vida, pero cuando llega ese crack, ese dolor, esa fractura, cuando llega el momento en que, sin ir tan lejos, por ejemplo, las personas que recientemente han tenido un bebé, por ejemplo. Claro. Eso es un parteaguas, o sea, es un crack porque tenés que aprender a vivir con ese nuevo ser, con ese nuevo integrante. Hay que desaprender tu vida, de ayer soltera que individual. nació, Ajá, sí, ¿verdad? sí, Ayer que te hicieron la cesárea y hoy te lo entregan y ahí hay que ver qué hace uno. Y justamente yo también escuché en Escuela para Padres que eso es un duelo, ¿verdad? El duelo de perderse a uno en lo soltero. Y la verdad es que no se habla mucho de eso, y vamos a hablar otro día de eso, pero yo sí me recuerdo haberlo vivido, y mi hija tiene 13 años, y lo entendí 13 años después, ¿verdad? O sea, porque yo decía, yo me veía en las fotos, y me decía, yo no soy, o sea, no soy la misma de esa foto hace 2-3 meses a la que soy ahora. Total. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Y soñaba con muchas veces ser la misma.
y me tomó muchos años entender que no iba a volver nunca más a ser la misma, ¿verdad? Desde el punto de vista que no iba a volver a recobrar el sueño ni muchas cosas más. Y es tal cual, uno nunca en la vida vuelve a ser Ni igual. el cuerpo iba a volver a ser el mismo, por más que hagamos mucho ejercicio, nos cuidemos, demás, muchísimas cosas cambian, y de hecho, pues, también escuché un podcast de una antropóloga que dice que hay un estudio que el ADN de los hijos queda grabado en el cerebro. Entonces, ya de ahí definitivamente no hay vuelta atrás. Ya cargamos con otras perspectivas de la vida en la cabeza, literalmente, ¿verdad? Y sí me recuerdo cuando me tocó decidir, pues, cosas importantes en mi vida de cuando quedé embarazada, el decidir casarme o no casarme, el que me fui a vivir con el papá de mis hijas y lo aguanté ni 40 días porque era muy parrandero. Entonces la decisión de venirme de su casa, que pasé muchos años pensando si fue o no fue con toda la mejor esa decisión. carga, ¿verdad? Porque muchas decisiones a veces no tomas la decisión correcta por el qué dirán. Y creo que esto pasa muchísimo en Sí. la vida personal. Para nosotras las mujeres, el decir estoy embarazada, no me voy a casar, o ya no lo quiero, o me voy a separar, o tratar de O no tapar quieren casarse conmigo, porque exacto, también puede pasar. el querer tapar el sol con un dedo por el qué dirán. Y no te das cuenta que hay que tomar la decisión porque ese momento pasa. Porque no hay de otra, ¿verdad? Aunque creo que es una decisión que me tomó muchos años como Aceptar. perdonarme al haberla tomado. Si yo regreso a ese tiempo, a ese día, en ese día, considero que tomé la mejor decisión. Luego pasaron muchas cosas en las que yo dije, ¿será que sí? ¿Será que no? Si me vuelvo a posicionar al día de hoy, puedo decir que aunque me siga doliendo, porque hay decisiones que duelen prolongadamente a veces por los hijos y demás, él no cambió, él sigue siendo esa misma persona de hace 13 años que parrandea. Entonces digo, qué vida la que hubiera tenido si me hubiera quedado en esa casa. Porque él seguramente hubiera seguido haciendo lo que él hace y lo que él es. Con la diferencia es que hay muchas cosas que yo no vi, y el no ver, como bien dicen, ojos que no ven, corazón que no sé qué siente. Ojos que no ven, pobrecito. Mañana se lo cobramos. Ah, no. No es cierto. Pero sí, o sea, es una realidad. Si hay cosas que vi en el camino que igual me dolieron, ¿cuántas me ahorré? Que creo que fueron la mayoría. Sí, totalmente. Y a de no veces comparas tu camino, por ejemplo, con esta breve historia que tú nos cuentas, comparas probablemente hoy es doloroso, pero sería mucho más doloroso si te hubieses quedado ahí. Y hay cosas que probablemente nunca viste, pero sí sentiste, sí asumiste y que eran muy reales. Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta, ¿te gusta lo que ves hoy? Me gusta lo que veo hoy. Me gusta cómo me he construido. Por supuesto, siempre quiero más. Sí, Siempre dicen totalmente. que no nos conformamos, o yo no soy tan conformista, quiero más. Obviamente quiero otro estilo de vida a lo mejor, y no es que viva mal, pero siempre entiendo que hay etapas, y justamente eso hablaba con mi hija grande que me decía, mami, quiero viajar, justamente porque el papá ha viajado mucho el año pasado. Con sus decisiones, que a veces parece que otras personas toman buenas decisiones y les va muy bien, aunque uno piense que son malas, y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí la vida si yo estoy haciéndolo bien? Pero justamente eso hablábamos, y me dice, pero fíjate que me dejé de estresar porque yo pensé en que no viajo ahora de niña, pero que en 5 años voy a ser adulta y voy a trabajar y vamos a viajar. Y por supuesto, entonces al final la vida solo son etapas, ¿verdad? Lo que hoy a lo mejor no nos corresponde a nosotros, Total. pero en este caso a él sí. Puede ser porque él mañana él no va a poder, él por X o Y razón, y nosotros sí, o sea. Son esas decisiones de vida y que te toca, ver lo que estás viendo el día de hoy y decir, bueno, te tocó reconstruir con lo que él dejó, ¿verdad? Y hoy tienes un estilo de vida totalmente diferente, eres una Sí. mujer libre, emprendedora, vas y vienes a donde tú quieres con tus hijas, Sí. y entonces le das un ejemplo totalmente diferente, ¿verdad? Versus si tuviésemos la oportunidad de entrevistarlo a él, diríamos, bueno, ¿te gusta el resultado que has obtenido hasta el día de hoy con las decisiones que has tomado? Probablemente diría que sí. Sí, yo ¿Verdad? estoy segura que diría que sí. Lo que pasa es que no ha Totalmente medido el impacto. Hay veces que hay cosas que no se miden hasta que los años Pasan, sí, son, totalmente. y ya como justamente lo que leíste dice que ya es muy tarde, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces esto nos empodera, ¿verdad? Cuando tú dices,
camino al poder es eso que tu hija piensa, es eso que ella ve que tú has ido preparando y reparando el camino al mismo tiempo para que ustedes tres tengan esa vida plena. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Claro. Y pues en el camino vas tomando decisiones. Ustedes se han convertido en un gran equipo y tú has podido a través de estas fallas técnicas que ha tenido tu vida, pues también poder consolidar tu empresa. Tiene nombre y apellido. Sí. La falla de... San Andrés. Si le buscan un poquito al internet, le encuentran el nombre, así que... No hay Entonces problema. ha venido a ser, esto te ha permitido también tener esta libertad empresarial, ¿verdad? Y O sea, libertad todo esto en el camino, al final de cuentas, cuando tomas lista de las 5, 10, 15, 100 cosas mejores que te han pasado a partir de eso, te das cuenta que pues has venido forjando ese camino al poder en cuanto a tu independencia en muchos aspectos. Y para mí lo más importante, insisto, es como reafirmar mi personalidad. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué puedo tolerar y qué no puedo tolerar? Ujú. ¿Qué acepto? ¿Qué no acepto? Que la Vivi de hace 13, 14 años la hubiera sentado aquí, probablemente no Ujú. hablaría así. No estuvieras No vestida de sabe- no rojo, estaría ni vestida así rubia, ni con la boca roja tampoco. Y simplemente decir, sí, hay muchos prejuicios sociales, pero yo soy esta. Y Ujú. el hecho de vestir de rojo, o pintarme los labios de rojo, o las uñas de rojo, no me define en una etiqueta social que Total. todo el mundo conoce. Recuerdo cuando contaste la historia del color amarillo de tu familia, que Sí. no se vestían de amarillo durante mucho tiempo y tú dijiste, no, mis hijos y yo si queremos nos vestimos de amarillo porque Claro. nos gusta. Y de hecho mi mamá ya también ya se viste de amarillo. O Imagínate. sea, al final es como contagioso. Ujú. Mis primas todavía no lo hacen, pero para la celebración del Día de la Madre todos llegamos de amarillo. Y fue así como, al final hay que romper como esos patrones, ¿verdad? Sí hay cosas que duelen y duelen mucho y es válido que duelan y es válido que esa persona no lo haya podido superar en toda su vida, pero eso no significa que sus hijos y los hijos de sus hijos y sucesivamente no lo van a superar o simplemente no van a entender qué pasó, ¿verdad? Totalmente. Hay cosas que hay que dejar ir. Y entonces, ¿qué recomendaciones dejas para esas mujeres que pues sí van viendo ese camino, pero necesitan empoderarse, necesitan tomar esas buenas decisiones? Muchas veces esos recovecos pues son difíciles de recorrer, pero al final de cuentas trae grandes beneficios para nuestro equipo, nuestra tribu en familia, nuestro equipo de trabajo y por supuesto vemos florecer también nuestro emprendimiento. Primero creo que lo más importante es tomar la decisión y tomarla, y también creo que me lo daría a mí, a esa Vivi del pasado, tomarla sin culpa, porque creo que nosotros tomamos en el momento, en las circunstancias, con la visión que tenemos, con la educación que tenemos, la mejor decisión posible. Algunas veces acertamos y otras veces vamos a fallar, que eso es parte de la vida y del aprendizaje. Totalmente. Y si vamos a la administración, pues al tomar una decisión siempre va a haber ese costo de oportunidad, ¿verdad? Lo que dejamos ir o lo que perdemos. Y es bueno como hacer ese análisis, ¿verdad? Al final, si lo tomamos en la vida personal, creo que aunque perdí un activo valioso para mis hijas, por decirlo así, el costo de oportunidad de quedarse hubiera sido más alto Totalmente. que irse. Entonces hay que analizar la situación y hay que tomar la decisión, hay que tomarla con firmeza y hay que tomarla, pues a veces no tan segura, pero firme, ¿verdad? Y como dirían mi familia en Cuba, para atrás ni para coger impulso. Así decía mi mamá, para atrás. Ajá, ni para Nada dar como impulso. solo el cangrejo, decía ella. Sí. Y es que ya para finalizar, Vivi, parte de este mensaje tan maravilloso que por acá lo tengo es el equivocarse, ¿verdad? Es parte de la vida, Claro. el que te equivoques, pero al final de cuentas es una forma de aprender cómo no se hacen las cosas. Claro. Y todos los inventores y todos los grandes empresarios se equivocan muchísimas veces y ¿por qué nosotros no? Totalmente. Somos seres humanos, Claro. somos falibles.
Somos flamables. Y al final de cuentas, pues la idea es encontrar ese camino de la plenitud que es muchas veces es muy difícil, muy complicado. Hay personas que nunca lo encuentran. Claro, y tomar la decisión por uno mismo, ¿verdad? Porque recuerden que la vida es de ustedes, no de sus papás, no de sus hijos, no de su pareja, no de sus amigos, no de la vecina que critica, ¿verdad? De la que está viendo, ay, ¿con cuánto salió? Así, sigue, yo me recuerdo que un vecino me dijo, ay, sigue con el mismo. Yo, sí, ¿usted qué le importa si es el mismo? Eso? Pero, o me dijo una vez, porque pasó todo el día en mi casa, mire, disculpe, ¿y usted a qué se dedica? ¿Por? Es que veo que entran y salen mensajeros, ¿veis? Entonces, y es importante que demos esos pasos pequeños diarios porque la gente sí lo reconoce. Hace poco alguien me mandó un mensaje y me dijo, mire, la admiro mucho, veo como cuánto ha crecido, le mando un saludo, Edgar. Y yo le digo, ¿así? ¿Por qué? Porque a veces uno no mira el impacto que esto genera, pero sí impactamos muchas veces a hombres, mujeres, niños. O que también otras personas nos están observando y somos ese ejemplo a seguir. Claro. Así que, mi querida Vivi, tenemos que despedirnos. Déjanos tus redes sociales, por favor, para seguir viendo esta colección tan maravillosa, viendo tu arte, viendo pues todos esos consejos que también dejas para nosotros. Me pueden seguir en @vipsguate en todas las redes sociales y mis redes personales son @vmateo_de_acosta. Pues excelente, ha sido maravilloso el poder conversar contigo. Siempre se nos hace poquitito el tiempo, pero por supuesto siempre agradezco ese tiempo, ese espacio que haces para nosotros y sabes que siempre, siempre, siempre eres bienvenida acá con nosotros. Muchas gracias. Así que será hasta mañana cuando la vida nos permita volvernos a encontrar. Adiós. Y hoy es jueves de Pasos del Recuerdo. Así que recordemos que los años nos van cambiando, nos van enseñando a entender cada una de las cosas. Así que con los años ya no discutimos, no nos enfadamos, evitamos todas esas charlas y nos ahorramos muchos consejos. Al final, con el tiempo, si alguien te quiere, te quedas. Si alguien te ignora, te alejas. Si algo te gusta, lo tomas. Si algo te molesta, lo dejas. Con el paso del tiempo queda menos gente, pero los que se quedan son los mejores y se les quiere todavía un poquito más. Los años te van enseñando que a veces te rompes y a veces te arreglas, que a veces se gana y a veces se aprende, que a veces amas y a veces sueltas. Todo me lo enseñó el tiempo y se lo agradezco tanto. El mensaje del día fue presentado por Mariale Muñoz y Dulce Alonso. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y SoundCloud como El Mundo en Tacones. Te invitamos a que compartas el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto. Hasta la próxima. Escuchaste El Mundo en Tacones.